Bueno, Guardión y Imanol. Gordián. Hoy tenemos con nosotros a Imanol Terán. Imanol es informático, ingeniero informático, y él desde el primer momento emprendió. ¿Qué es lo que te llevó a emprender? ¿Qué es lo que te empujó a hacer esa actividad por tu propia cuenta, Imanol? Pues por un lado, que por aquel momento en el que emprendí, que era finales 2010, principios de 2011, ya cuando hice la SL, no estaba el tema muy allá. Sí que en los años anteriores hubo alguna oportunidad, pero bueno, en aquel momento no. Bueno, con el trabajo que hacía aquí y allá, más o menos me apañaba, estaba en casa de mis padres y demás, y bueno, no me acaba de convencer. Y sí que siempre, un poco seguramente ligado a mi forma de ser y mi forma de ver las cosas, he tenido siempre claro que quería hacer algo por mi cuenta, pero no sabía Ujú, cómo. En aquel momento no sabía qué opciones había. Sí que es cierto que no había trabajado antes en el sector, no sabía cómo moverme, pero tampoco tenía ni idea de todo lo que englobaba eso. Montarte una SL o ponerte como autónomo, toda esa parte sí que la tenía un poco perdida. Y bueno, a través de una agencia de desarrollo local ahí en Baracaldo hice un curso de creación de empresas, asociado a una subvención, etcétera, y ahí empecé a ujú, andar bueno, en el BIC de Esquerraldea ahí en Baracaldo, una pequeña oficina, y así ujú. empecé. Y has dicho que tu forma de ser crees que te llevaba Ujú. también hacia allí. ¿Cómo explicarías eso, tu forma de ser, en ese sentido, ¿eh? Pues sí, pues siempre he sido desde pequeño muy, bueno, me ha costado relacionarme, he tenido siempre ese parte de defecto y bueno, también me ha llevado a hacer cosas el pensar que mi forma de hacer las cosas era la correcta. No era el típico que en clase hiciera muy bien los trabajos en grupo. Sí, me ha costado un poco ceder en ese aspecto más colaborativo y me ha costado siempre un poco esa parte de hacer las cosas de una manera en la que no creo. Entonces, bueno, siempre me ha costado un poco esa parte y tenía bastante claro, y viendo gente alrededor que ya empezaban a trabajar con aquella edad y demás, que se quejaban, ¿no? Pues tengo que hacer esto y me tengo que quedar hasta tal hora porque el jefe, la jefa ha dicho, y no me veía. Pero es algo que siempre desde bien pequeñito, te digo, relacionado con esa forma esa parte de mi forma de ser, sin Ujú, saber con qué forma, pero sí que, bueno, internamente tenía un poco claro esa parte. ujú. Vale, y entonces comentabas que no tenías muy claro qué hacer hasta que en 2011 Ujú. ya lo tuviste un poquito más claro. ¿Qué es lo que viste ahí? ¿Qué es lo que divisaste como... Pues en aquel momento, bueno, en marzo de 2011 ya formé la SL, mi de alta como autónomo y demás. Entonces ya mediados finales de 2010 ya estaba masticando esto. Ya digo, me enteré que es una agencia de desarrollo local en Inguralde, en Baracaldo, daban estos cursos de creación de empresas asociados a una subvención, etcétera. Ujú, Entonces ya empecé a darle forma. ¿Qué motivó el meterme ahí? Ya, pues esto, claro, llevaba desde igual 2009 así, dándole forma, ¿no? Yo vivía en casa de mis padres, estaba todo el día en el ordenador desde pequeñito y en aquella época, no, pues ya no estaba en la universidad, trabajaba fines de semana, algún día por la tarde, de forma esporádica, y lo típico, ¿no? Pues mi padre venía ahí por la mañana y me miraba y me decía aquello de, ya estás en internet, ¿no? Y yo mientras estaba, pues eso, informando un poco, cómo darle forma a esto y demás. Entonces, lo que desencadenó todo fue 2007, primeros iPhone, 2008 App Store, etcétera, el boom de las aplicaciones, esto se monetiza, y yo digo, bueno, pues esta es la mía, ¿no? Cuando en aquel momento parecía que todo el mundo se hacía rico haciendo una app para la App Store y demás, entonces, bueno, me parecía buen momento. Y de verdad, realmente, de hecho, la parte de la SL nació como eso, ¿no? Ese business plan que tuve que hacer para entrar en el CDM, el BIC Esquerraldea, iba ujú, todo centrado en eso, desarrollo de aplicaciones para móviles, que luego realmente esa parte quedó atrás y me centré más en otras cosas. ujú. Vale. ¿Y qué es lo que querías hacer en aplicaciones para móviles? ¿El desarrollo de lo que te pidieran o cuál era un poco tu plan? Digamos, un poco como te digo, claro, no sabía muy bien tampoco cómo funcionaba el mercado, ni cómo iba el tema de los clientes, no sabía muy bien Ujú, qué querían y qué me iban a pedir. Entonces yo por aquel entonces tenía pensado una aplicación muy orientada al tema, la tecnología de los beacons, que por localización, balizas, que tú fueras por una ciudad, en este caso Baracaldo, era un proyecto que presentaba en el cual, con la aplicación para el móvil, pues bueno, a partir de pasar por determinados puntos, detectar estos beacons y a partir de ahí mostrar información contextual al usuario de la aplicación. Todo nació por ahí. ajá. O sea, te hiciste un plan para hacer una Ujú. aplicación, no para hacer aplicaciones para otros, sino para hacer una tuya. Sí, ¿Y cómo, principalmente el proyecto. Sí, y perdón. cómo querías monetizarla? O sea, ¿cómo ibas a ganar dinero con esa Buah, aplicación? en mi mundo de ilusión, aquello era, se lo vendía a los ayuntamientos. Yo vendía ayuntamientos, no sabía cómo, pero digo, jolín,
voy a un ayuntamiento, que imagino que esto es gente que tiene dinero, entiendo que es gente que esto le puede gustar para su ciudadanía, y ese era el plan. De hecho, luego, años después, 2 o 3 años más, seguí con esa idea y en un premio que había cuando aquello que era Baracaldo Empresa Innovadora, lo presenté. El primer año nada, el segundo año creo que fue nada y el tercero pasó diferentes fases y llegué a una fase final y no gané. Ganó un proyecto, a mi entender, mucho menos centrado en innovación y tecnología, pero bueno, tuvo ese recorrido. Ya dije, bueno, hasta aquí, ya que yo también fue más punto de inflexión de, bueno, viendo que no acaban de llegar clientes, que me centraba mucho en esa parte de intentar vender aquello. Estaba un poco cegado por esas luces de neón del emprendedor y me apuntaba a todos los eventos habidos y por haber. Iba a eventos, pagaba una pasta por ir a charlas, a tal, pero la realidad era que una vez que se acabó el dinero de esa subvención y algún primer cliente centrado basado básicamente en contactos de contactos, que encima generalmente lo que pedían eran desarrollos web, ya empezó a cambiar un poco a partir de la mentalidad. Vale. No sé si has visto la entrevista que le hicimos al creador de Street SKP. No. Pues deberías verla Sí, vale, la porque, apunto. porque es un poco lo que tú has dicho. Sí. Es información, es en una aplicación Ajá. con información local. Lo que pasa es que está hecho a modo de juego. Está gamificada para que la gente vaya participando y les va extraordinariamente Sí, bien, ¿eh? ¿no? No te puedes imaginar. Así que no estaba Voy a echar mal un vistazo. encaminada la idea. Sí, Bueno, entonces dices que se acabó el dinero y entonces tuviste que espabilarte. mucho. Los primeros años, claro, ya digo, yo estaba en ese módulo ahí en el Vic Esquerra Aldea, que bueno, estas cosas están subvencionadas, pero bueno, al final había que pagar la luz, había que pagar la fibra y al final la realidad es que los clientes no llegaban. Lo que decía, en un primer momento, primera experiencia laboral por tu cuenta, montas tu SL, un poco de Porque descontrol, ya te dieron digo, mucho, te sí. dieron mucho dinero de subvención. Pues mira, me dieron 9.000 euros. La SL, mi mujer, Yanire, es mi socia, aunque no trabaja ahí, porque por ser hombre daban 4.000 euros y mujer 5.000. Y podías ir más de una persona dentro de la SL y tiene participación en la SL por eso, fueron 9.000 euros. Entonces, de ahí se pagaba, pues eso, el alquiler del local, que era muy poco, pues, etcétera, etcétera. Entonces, pero bueno, fui hasta el punto de, bueno, pues poner los escritorios, comprar equipos nuevos, puse un sofá con el logo de la empresa que hice puesto en vinilo en la pared, cosas que hoy en día no haría ni loco, pero me parecía primordial. Pero mientras tanto, no, digo, para cuando venga un cliente, y no venía nadie. Realmente los clientes no venían. Y cuando O sea, había algún cliente, iba yo. tú realmente esperabas que los clientes vinieran por allí, sí, en serio. Yo pensaba Sí. que esto, sí, sí. Ya digo, seguramente motivado por el no haber vivido realmente cómo era el día a día dentro del sector. Claro, yo pasé de mi casa allí y yo Sí, sí, pensaba que sí. aquello era Silicon Valley y que la gente, y venían los clientes a tu puerta y quiero esto y se sentaban en tu sofá con tu logo en la pared y me faltaba el futbolín porque no tenía espacio, pero vamos. Sí, 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 sí. El primer momento fue así. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pero está bien que luego tuviste un baño de realidad, ¿no? Fue, vamos, un baño con espuma y todo. Ya digo, estuve ahí, creo que estuve 2 o 3 años. Ese centro de San Justo, la zona que yo vivo, o sea, en 3 minutos. Yo cruzaba un paso de peatones. De hecho, la calle que yo vivo era el número 38 cuando aquello y este era el 33. O sea, cruzaba y pasaba. Y mi mujer Yanine me dijo, hombre, vivimos los dos solos en casa, todavía no había nacido Aymar, mi hijo, y me decía, oye, trabaja en casa. Y O yo sea, decía ahí que, hombre, lo sí, que sí hiciste, perdona que te interrumpa, sí, Manuel, sí, sí. porque creo que es importante, lo que sí hiciste fue ya irte de casa de tus padres. Sí, sí, justo en la misma época. Fue Mm, lo mm. mismo. Claro. Vi un poco asociado y me voy de casa y ya me pongo a trabajar ya en serio en lo que me gusta, en lo que esto, y ya fue justo el mismo momento. Lo que no Sí, sí. tenías era un sueldo, claro. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué O va? sea, que digamos que tu mujer aguantaba los Sí, gastos sí, domésticos, sí, ¿no? sí. Yo mantenía en paralelo esos trabajos esporádicos que te decía, como acomodador, azafato de eventos, pero claro, a fines de semana, etcétera, que para un chaval que está en casa de sus padres muy bien, pero para vivir por tu cuenta no. Le Claro. sumábamos que en aquella época estábamos de alquiler, en el piso de un familiar, etcétera. Entonces, bueno, Pero que eso y junto con mi mujer es como llegábamos. Yanire fue muy buena, vamos, ahí. Sí, sí, Yanire es eh, estupenda, Yanire es la mejor. Sí, 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 sí. Y Yanire fue la que me le dijo, damos un saludo desde aquí, sí, saludo. ¿verdad? Y Yanire muchas veces no le hago caso y muchas veces le tendría que hacer más, por eso que te decía, que siempre pienso que lo correcto es como yo lo pienso, pero ella me dijo, oye, ¿por qué no te pones en casa? Si vivimos solos, tenemos un piso de 3 habitaciones, en la acera de enfrente ya tienes aquí la luz, internet, el ordenador.
Y yo en mi cabeza era, joder, si viene un cliente y me decía, cariño, ¿qué clientes? Dice, si no vienen y cuando vienen, vas tú. Y digo, es verdad, y al final pues hice eso y desde entonces, desde 2014, una cosa así, trabajo desde casa. Desde entonces, luego ya nos mudamos en la misma zona, pero en otro piso y ya tuvimos el crío, ya la hipoteca, toda la historia, pero hasta 2000, estamos en 2023, pues hasta 2015, 2016 no empecé a tener un sueldo como tal. Sí, sí. ¿Y tu mujer no te empujaba un poco más ahí? ¿No te hacía ir más Siempre rápido? no, siempre Te me ha apoyaba, te animado, apoyaba con lo que me ha decidieras. apoyado mucho con esto, sí, y yo Mm. mismo sí que hubo un momento en el que dije, joder, pues mira, esto nada, lo tiro por la borda, me pongo a trabajar por cuenta ajena, hice un par de entrevistas, hice un proceso en el cual no me cogieron, fui a un par de entrevistas y nada, y hubo una tercera en la cual sí, me llamaron el de 2 semanas, oye, que has sido seleccionado y tal. Y yo ahí en casa, en mi casa cuando aquello, con el teléfono, mentí vilmente y dije, no, no, es que ya encontré otro trabajo, y colgué. Y dije, venga, hoy me pongo las pilas, esta es la última intentona. Y eso que estaba ya convencido, pero bueno, y aquello fue, eso unido a un par de cosas más, fue el punto de inflexión ya, y desde entonces no ha parado de ir a mejor cada año. Vale, vale. Vamos a ver. ¿Te diste cuenta? Eso es muy importante a la hora de hacer el aprendizaje de todo emprendedor. Es muy importante darse cuenta de las cosas, ¿no? Pero luego, además de darse cuenta, hay que conseguir pegar el cambio. Entonces, Sí. tú te diste cuenta de que los clientes no iban a venir. O sea, que en parte tenías que ir a buscarlos, ¿no? Sí, ¿Y qué es lo que, efectivamente. qué es lo que hiciste para buscarlos? ¿Cuál fue un poco ahí tu planteamiento? Pues ahí ya me había dado cuenta que lo que me demandaba la gente Mm. principalmente, lo que más me pedían eran desarrollos web, en WordPress, webs corporativas, algún e-commerce, eso es lo que más me llegaba y que llegaba y que yo pudiera hacer. Sí que es cierto que por aquella época hacía todo. Lo que me pidieran, ¿puedes hacer esto? Sí, porque claro. Y por el precio que sea. Y si daba un precio y me lo regateaban, todo lo que no hago hoy en día es lo que hacía entonces. Pero bueno, así fue aprendiendo. Mm. Y, y eso, y entonces me especialicé mucho en eso, me centré en WordPress. Como Mm. muchas veces no había clientes, aprendía, hacía yo proyectos de prueba, hasta Mm. que fue entrando algún cliente y dije, bueno, vamos por aquí. Me entró un cliente que era una farmacia y dije, pues voy a ir por aquí. Vi que esa gente, frente a otros tipos de clientes, digamos, tenían pasta. Y bueno, no se asustaban con los presupuestos, No te, vamos por no te, aquí. no te regateaban tanto, No, vamos a decir, no, ¿no? no, Mm. eso es. Y de hecho, llegué a crear como un pequeño servicio, desarrollo web, digamos, enfocado hacia ellos. No tenía nada del otro mundo con relación a otros, pero bueno, yo le di una forma de que fuera relacionado con ellos y llegué a imprimirlos en papel, ir a 2 o 3 farmacias y a presentarlos ahí en mano. Yo muerto de la vergüenza porque, como te decía, hasta hace unos años que a través de trabajar por mi cuenta, tema de formación y demás, ya me he ido soltando bastante y hasta lo disfruto, cuando aquello me moría de vergüenza. Estaba ahí esperando detrás del señor, la señora que iba a comprar las aspirinas y yo, no, ¿qué es esto? Y con un miedo, nadie, no llamo a nadie, que me iba a llamar con el miedo que dejaba ahí el papel, ¿no? Pero a Ya. partir de O ahí, a raíz de gente conocida de este mundo de los eventos, sea, esas dos sí, farmacias no te llamaron, no, 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 no no, te contrataron, vaya. que va, que va, que O sea, va. que realmente te vieron temblando tanto que dijeron, este pobre chaval, Yo no me hubiera así. contratado. Yo llegué, no, es que hago esto, o sea, sí, parecía un niño, yo es que hago esto con vergüenza. Sí, sí, no, Ya, ya, no eran ya. formas para que te contratara nadie. Y a Sí, raíz sí, de sí. ahí hubo 2 momentos Bueno, pero importantes. tuviste el coraje de hacerlo, que eso es. A ver, no me quedaban más eh, nadie. Hemos dicho que Yaniri es muy buena y me apoyaba mucho, pero claro, había rechazado ya un trabajo que me habían ofrecido y era ya el momento. Y había que, digo, ya no vale quedarme en casa aprendiendo a usar WordPress y haciendo proyectos de prueba, ¿no? Pero Hay tú que, que, que hay que te- que salir. me ha reconocido que eres una persona tímida, Sí, 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 más muchísimo. bien solitaria, tal, Pues, dar ese paso de ir ahí a vender mm, tus cosas es un paso muy, muy grande, vamos. sí, Hay que valorarlo mucho el que hayas hecho eso. a ver, al final la necesidad de eso, y sí que es cierto que soy muy tímido y disfruto bastante siempre estoy más cómodo en foros más pequeños Mm. que con mucha gente, pero soy más cabezota y más esto de, oye, que lo he montado y lo voy a hacer y eso valió más que el otro. Y ahí, ya digo, hubo 2 cosas importantes a nivel de negocio cuando empecé a Mm. despegar. Uno fue, ya Mm. digo, por gente conocida del mundo de los eventos, empresa organizadora de eventos que me empezó a pedir de forma habitual desarrollos web, pero además ligados a formularios para registros, controles de asistencia, etcétera. Yo siempre decía, como confío mucho en mis posibilidades, decía que sí a todo. ¿Y Manuel, puedes hacer esto? Sí. Igual no lo he hecho nunca, pero investigaba, me ponía, probaba y salía. Y de ahí han salido Además, servicios. Con WordPress es posible que Sí, hasta hubiera ya cosas hechas, ¿no? Hay sí, tantas. sí, Mm. sí. Entonces, al final de ahí han nacido incluso servicios ya paquetizados, que algunos sigo haciendo, otros no, pero de ahí ya nació, encima
Claro, organización de eventos para entidades públicas, empresas grandes, presupuestos ya más altos, de forma recurrente, aquello ya empezó a coger tracción. Y el otro hito importante fue el de la formación. Un amigo mío me dijo, oye, él trabajaba en informática en una empresa y me dijo, oye, yo tengo compañeros, mis jefes y demás, que dan un montón de formación y es una vía de negocio importante para nosotros, tal. Y yo decía, tío, tú me conoces, digo, tú me ves a mí hablando delante de nadie. Digo, y encima tenía esa cosa, ¿no? De, ¿y qué voy a contar yo a nadie? Si yo lo que hago son bobadas, ¿no? Lo que hago yo es fácil, si no, ¿a quién se lo voy a contar? Y decía, que sí, que sí. Y como llegó ese momento que estaba ya tan apurado, empecé a mandar propuestas. Una de ellas fue a Empresa Digital, que yo ya estaba suscrito. A raíz de aquel curso de creación de empresas y demás, yo asistí a sus cursos y demás, y un día me lancé y mandé un correo. Oye, que yo me dedico a tal y cual, no sé si se puede dar formación con vosotros, qué habría que hacer. Me dijeron, sí, oye, nos mandas alguna propuesta, probamos algún día alguna pequeña cosa, quedamos tal y cual. Y ahí, vamos, hoy ahora mismo estoy en Vicara, acabo de impartir una jornada de 3 horas sobre inteligencia artificial y llevo desde 2014 dando formación en empresa digital y desde ahí han salido formaciones a empresas, a entidades, a un montón de... Y ese fue otro de los grandes impulsores, no solo por la vía de la formación, que era una vía totalmente nueva e inesperada para mí, sino que, claro, de ahí han salido muchos clientes, porque viene mucha gente a las formaciones, quiero aprender a utilizar esto o lo otro, y luego no se ven capaces o se les escapa y me dicen, oye, ¿puedes hacer todo el desarrollo? Y de ahí han surgido mucho. Ahí, esos fueron los dos grandes motores de todo. Sí, sí. ¿Y qué temáticas son las que sueles impartir o has impartido hasta el momento? Mucho de desarrollo web, de WordPress, mucho. Estos últimos años herramientas no code. A raíz de la pandemia, mucho de Zoom, de gestión de proyectos en remoto, de mejorar la presencia online, ¿no? Pues toda esta especialización que tenemos ahora de iluminación, todas estas herramientas para los fondos, para los audios que escuchen bien, todo esto. Y ahora mismo, desde final de año, inteligencia artificial, como te imaginarás, es la reina. Generación de textos, imágenes, ahora estamos con el chat GPT y todas estas historias. Bien. Y bueno, ¿ahí cómo conseguiste vencer ese miedo a dar clases? También Pues haciéndolo. fue por necesidad. El primer día fue desastroso. O sea, me hubiera gustado grabarlo, la verdad. Vino Yanire, mi mujer, y vino un buen amigo mío y estaban ahí en primera fila. Y de hecho, no me acuerdo cuáles, pero tienen siempre un par de coletillas que cada vez que nos tomamos algo las repiten y se descojonan de mí. Porque me repetía mucho, estaba muy nervioso. Pero la verdad que poco a poco le fui cogiendo el tranquillo y hasta el punto que hoy en día lo disfruto. Me gusta. De hecho, es de las cosas que más me gusta y esa parte de desarrollo ha ido quedando cada vez más relegada pues ya con los clientes habituales que tengo, cosas que me suelen pedir, ya de hecho en mi web y en mis redes estoy quitando esa parte de desarrollo y estoy más centrado en la parte de formación y de consultoría en procesos de digitalización. ¿Recuerdas quién fue dentro de Empresa Digital a quién confió en ti por primera vez? Sí, hombre, la primera persona, yo creo que la primera con la que contacté fue con Idurre de Tecnalia, de ahí del centro de Vizcaya. Sí, sí. Vale. Muy bien. Y bueno, pues ya nos has contado un poquito tu historia. Esos servicios paquetizados, quería que hablaras un poquito más de ello, porque ahí es donde un poco siempre se recomienda, ¿no? El centrarse en esas cosas porque permiten hacer más economías de escala, pues con un desarrollo inicial, si lo vendes a varios clientes, pues consigues optimizar la inversión, etcétera, etcétera. Esto, ¿cómo fuiste un poco viendo qué es lo que mejor te salía y qué es lo que donde te convenía centrarte? Pues el principal servicio que tengo paquetizado es el que te decía de, digamos, la parte tecnológica de un evento, ¿no? Esa parte, página web, al final tampoco tiene grandes requerimientos, más allá de algo informativo, ponentes, agenda, formulario de registro, con determinados requerimientos, automatizar, ¿no? Servicio de automatización para que eso se vuelque en una base de datos, incluso algunos, pues, generar automáticamente una acreditación con una plantilla, con un código QR, se lo envío a la persona por correo y luego, pues eso, aplicación que lee ese QR, coteja con esa base de datos de inscritos, le deja pasar y ese tipo de cosas. Entonces, me pedían bastante por ahí, vi que eran presupuestos bastante lucrativos todos y varios al año y ya había desarrollado un sistema, como decías al principio, utilizaba un plugin de WordPress, algún sistema aparte, era todo un poco rudimentario, pero al final por necesidad he ido yo generando un sistema propio, el cual me va bastante bien y venga uno, venga otro, realmente me requiere bastante poco esfuerzo para la rentabilidad que me da. Y realmente como producto, servicio paquetizado como tal, principalmente ese. Y hay otro servicio que doy
mediante suscripción, que me lleva muy poco esfuerzo, que yo era reacio a dar al principio, que era el de mantenimiento WordPress. Pero algunos clientes que antes te pedían, ¿no? Hacías una web, oye, ¿y esto ahora hay que hacer algún mantenimiento? Yo por aquel entonces, en 2011-2012, iluso de mí decía, no, digo, yo te la entrego y si no tocas nada, eso funciona tal cual. Pero claro, a día de hoy, actualizaciones, temas de seguridad, mil cosas, he visto que me llegaban muchísimos proyectos que eran, oye, esto ya está inservible, esto no funciona, esto se me ha fastidiado, quiero hacer algo nuevo o retocar alguna y era mejor hacerlo desde nuevo. Entonces, sí que doy ese servicio, directamente una suscripción con una pasarela de Stripe, introduzco tu página en mi sistema de mantenimiento y bueno, mando reportes mensuales, actualizaciones automáticas, monitorización de servidor, entonces por ahí también. Muy bien. ¿Y has tenido que contratar o has contratado gente en algún momento? No, he subcontratado alguna cosa, pero muy poquito, muy poquito. Sí, sí. 3-4 veces alguna tarea de diseño y también para una pequeña aplicación web que hice que llevaba tema de mapas y demás, directamente por mediación del propio cliente, un proveedor que tenía que se solía encargar de esa parte, se la subcontraté directamente. De hecho, yo creo que fue la semana pasada un cliente habitual, me pidió algo, me dijo esto y le dije, jo, es que estoy hasta arriba. Ya lo siento porque ahora mismo, ya digo, mientras que antes decía todo que sí, ahora me estoy especializando en decir que no y en sintetizar al máximo y quedarme con lo más importante. Entonces llevo ya años analizando eso, traqueo de tiempo que dedico a cada proyecto, ingresos para ver qué es lo más rentable. Entonces, en esta línea, la semana pasada un cliente me decía, oye, Manuel, igual tienes que contratar. Y le dije, no. O sea, es algo que tengo como muy marcado dentro de ese espíritu de lobo solitario, como decías. Más que por esa parte, que realmente no es por eso, me da mucho miedo, porque sí que llevo ya varios años, 5 o 6 años, aumentando facturación año a año, con la nómina todos los meses sin ningún problema, todo perfecto, pero me da mucho respeto, mucho miedo, ese miedo de emprendedor, ¿no? De, joder, si va mal, pues si va mal y yo no tengo salario 2 o 3 meses o lo que sea, pues bueno, me intentaré apañar. Pero tener gente que dependa de ti y tener que pagar salarios me da muchísimo respeto y es algo que nunca digas de esta agua no beberé, pero que no creo que vaya a hacer. Prefiero reanunciar algunos proyectos, pero no me veo por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que hemos hablado de cosas en las que formas, si te parece, vamos a hablar un poquito de tendencias que tú ves en esos temas. Bueno, ahora mismo inteligencia artificial, evidentemente, ya lo has dicho. También no-code se ha hablado mucho en los últimos 2 años y tal. Sí, de eso sigue siendo importante, ¿no? No ha perdido vigor, Sí, ¿no? de hecho, si lo piensas, van bastante relacionados, porque Ujú. sí que ahora realmente el foco en inteligencia artificial está, ¿no? A partir del chat GPT y todas estas cosas, en generación de textos, de imágenes, pero están surgiendo ya proyectos que tú les puedas decir, oye, quiero una aplicación móvil que me permita gestionar los pedidos de mi restaurante, lo que es, ta. Se trata de quitar esa barrera, ¿no? Democratizar la Ujú. creación de contenido del tipo que sea. Entonces, para mí va bastante ligado al tema del no-code, ¿no? Ya no es necesario tener que saber programar. Si lo sabes, estupendo, porque en muchos casos va a seguir siendo necesario, pero hay muchísimos usuarios a los cuales se les quita esa barrera. Se centran en qué quieren conseguir y yo creo que los tiros van por ahí, las tendencias van por ahí, por democratizar ese acceso y que cualquiera podamos en Internet, en un entorno cloud, generar lo que necesitemos a través de herramientas de inteligencia artificial, porque muchas herramientas estas de no-code o de low-code no dejan de estar también muchas movidas por ellas. Sí, sí. También la propia programación. Yo conozco a un par de personas que están programando con ChatGPT. Sí, ChatGPT te da código. Luego, claro, Hay, sí, perdón. incluso depurando código, o sea que la propia herramienta es capaz de analizar el código y limpiarlo y ordenarlo y Sí, demás. sí, sí. De Ah, hecho, también la gente de GitHub ha metido Copilot, que es como para practicar pair programming, donde tú estás programando y le dices, oye, pones un comentario en el código, quiero hacer una función para no sé qué, le das el nombre de la función y él te completa el código automáticamente. Entonces, nos tendremos que centrar más en la parte pues, de supervisión, de pensar, de estructurar, de qué queremos pedir. De hecho, a la gente de los cursos estos días les digo eso, que realmente lo que pueden conseguir estos sistemas es amplísimo. Está casi más en nosotros saber qué mm, pedirles y cómo pedírselo. Supervisión y análisis, ¿no? Son las dos Sí, cosas que tú ves sí, ahí. sí. Que el programador va a tener que evolucionar hacia esas tareas en lugar de la Sí, programación en sí misma, sí, ¿no? no tanto ese Mm, picar código, porque eso ya lo va a poder mm, en base al conocimiento de cómo funcionan los algoritmos, de diferentes estructuras y luego conocimiento propio del lenguaje. En ese aspecto, la inteligencia artificial no tiene ningún problema y no se va a equivocar. No se va a equivocar con el nombre de una función, eso lo va mm. a clavar.
Y además, ¿cómo le podemos decir, oye, no, mira, por lo que sea, ¿no? Los programadores tienen muchas veces, digo tienen porque yo me he ido desligando de esa parte, determinadas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, igual le puedo decir, prográmalo de otra forma, dando más importancia a tal aspecto o a otro, y la inteligencia artificial te lo hace sin problema. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que tus compañeros que se dedican a programar son conscientes de lo que viene? No, yo creo que No. mucha gente no. No estamos ahora nublados porque es lo que vemos en Twitter, y en redes y en YouTube y en todas partes, incluso en el telediario, que podemos sacar textos e imágenes, pero yo creo que no estamos viendo todavía mucho más allá y que estos procesos además se pueden automatizar y que se pueden interconectar. Yo creo que todavía no estamos viendo todo donde puede llegar y a nivel de programación yo creo que tampoco, porque además suele ser gente de un sector un poquito especial, cerrado y yo creo que todavía no se está viendo. Y que costará implementarlo, pero bueno, que es algo inevitable también. Y evidentemente también la propia universidad va a tener la universidad, los centros de formación, etcétera, van a tener que adaptarse, ¿no? Porque ya no interesa crear programadores, sino, como tú bien has dicho, más supervisores de programación artificial, casi, ¿no? Sí, Me acabo de inventar un nombre, no sé si sea sí, el bueno, correcto, pero ahora se están inventando nombres todos los días. El otro día leía uno que era prompt engineering, ¿no? Ingeniería del prompt, que es de la instrucción que le das a la IA. O sea, ya tenemos sí, de sí. todo. Hoy lo decía en la Mm, jornada que, claro, a mí me parece apasionante este momento, porque ya digo, les decía en broma medio en serio, jo, vengo aquí un día, os hablo de WordPress y bueno, pues no vengo tan motivado porque ya es algo, bueno, pues sí, mm. pero joder, creo que es un momento apasionante, de los importantes, de los que estamos viviendo y que es momento de subirse al carro, pero con cautela y sabiendo también que vienen muchos cambios, a muchos niveles y muchos debates éticos y muchas legislaciones que hay que hacer y muchas cosas que van a cambiar. Y les comentaba eso, que están surgiendo noticias sobre universidades, centros escolares que están limitando el acceso a ChatGPT, que no permiten hacer esto. Entonces, están surgiendo ya detectores de textos generados por IAs. Yo normalmente no me suele gustar luchar contra lo inevitable. Esto va a venir, está ya aquí. Entonces, habrá que readaptarse, habrá que reenfocar los modelos educativos, sea en programación, sea en lo que sea, las formas de evaluación a los alumnos. Habrá que reformularlo de la mejor forma posible y no luchar contra algo que es inevitable. Sí. Y, ¿qué otras profesiones tú observas que pueden verse afectadas de forma más rápida? Los SEO, se habla mucho del SEO, ¿no? Sí, de hecho les decía también eso, que estoy todo el día leyendo, una vez más están matando al SEO, ¿no? Que le quieren matar desde hace muchos años. Sí, y últimamente está otra vez todo. Esto es el fin del SEO. Va a variar, seguro, porque encima ya ayer anunció Microsoft que integra la tecnología de OpenAI, de ChatGPT, en Bing y en Edge. Hoy hay anuncio de Google, de lo que va a meter en su buscador, con BART. Entonces, bueno, va a cambiar, porque claro, a nivel de posicionamiento va a haber unas noticias, pero otras van a estar a nivel de chat. Entonces va a variar y bajarán los niveles de visitas, bajará todo y cambiará. Pero bueno, tanto como matarlo no creo. Pero sí que es cierto que todos los trabajos que tengan que ver con la parte más tecnológica van a variar y vamos a, ligado a lo que te decía antes de la programación, mucho de estructura, mucho de organización, mucho de análisis, mucho de toma de decisiones, porque la parte más rudimentaria la va a hacer la IA. Y paradójicamente, las profesiones que menos van a sufrir son las que pensábamos que antes iba a cargar todo esto, ¿no? Pensábamos que iban a ser robots que nos iban a quitar el trabajo, pero claro, el robot todavía a nivel físico no sube a tu casa y te hace una obra en el baño, ni te hace una obra de albañilería. Esa es la gente que ahora mismo está hasta arriba. Tú necesitas hacer una reforma en casa o algo y es imposible. Albañiles, electricistas, todas las profesiones ahora mismo están totalmente salvadas porque hasta Hay que mucha llegue. demanda, sí, sí. Sí, sí, porque claro, a nivel de software, sí, estamos avanzadísimos. Entonces, todos los que nos creíamos intocables, que estábamos en el software, somos los más afectados. Hay que reinventarse, hay que utilizar esto como herramienta. Y los otros que pensábamos que se iban a ir al garete son ahora mismo los más intocables, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Qué tipo de alumnado te está viniendo? ¿De qué A ver, perfiles? aquí, cuando son estos de empresa digital de este tipo, claro, son muy variopintos, porque aquí puede venir cualquiera. Viene desde gente freelance que están por su cuenta, gente que quiere empezar, pero bueno, viene mucho también de empresas y perfiles, mucho de marketing, mucho de. Me alegra que está viniendo mucho perfil más de gestión y de dirección, ¿vale? Para enterarse un poco de qué hay, porque muchas veces mandan al que tiene que hacerlo realmente, la mayoría de los cursos, pero en estos días sí que está viniendo mucho perfil de gestión y de dirección que le interesa, que entiende que es algo importante y que hay que adaptarlo. Vale. ¿Y qué es lo que más les inquieta? ¿Qué preguntas te hacen? Mucha gente pregunta si
Google va a penalizar estos textos. Oye, vale, claro, la gente dice, joder, me pongo a generar contenidos en redes, contenidos para mi blog, para todo aquí, pues venga, para adelante. Y les preocupa mucho Esos eso. esos son los SEOs, claro, sí. Les preocupa muchísimo. Google ya ha dicho que no. Antes decía una cosa, ahora dice otra, pero en principio no. Google va a seguir persiguiendo, por lo que dicen, contenido de baja calidad o que no responda a las demandas de los usuarios. Si responde a lo que quiere el usuario y es de calidad, le va a dar igual. Más que nada porque ellos ahí van a sacar lo mismo. Entonces, bueno, por Además, ahí nada. contenido automatizado para hacer SEO existe en Internet desde Por hace ya eso. muchos años, no es algo Por eso. nuevo. Entonces, y es que encima también, y la calidad de los textos que genera a día de hoy es que es prácticamente imposible determinar si lo ha hecho una persona o lo ha hecho una IA. Y preguntan también mucho eso, si la autoría de los contenidos que se generan, sobre todo las imágenes, si son tuyos. La respuesta es que sí, al menos a día de hoy con las legislaciones que hay. Y sobre todo vienen preguntando mucho eso, vienen muy abrumados, vienen pidiendo un poco de orden, ¿no? Y de lo que estamos tratando un poco es en eso. Mandar un mensaje de calma de, oye, ya solo el hecho de que estéis aquí es estupendo, que sepáis que hay ahora mismo un gran cambio, que hay que estar aquí, pero con calma. Y un mensaje también es que hay muchísimas herramientas, pero que las herramientas realmente se basan en modelos de lenguaje que ahora mismo a nivel de texto hay 1, 2 y a nivel de imágenes hay 3. Entonces, mucha herramienta, pero son capas SaaS montados sobre modelos que de hecho podemos acceder muchos directamente a las APIs a través de ellos. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues, Imanol, yo creo que hemos tocado temas bastante interesantes. Igual deberíamos hablar con más frecuencia para que nos mantengas al tanto de lo que está pasando. Perfecto. Te agradezco mucho tu tiempo y muchísima suerte con tus proyectos, tanto de desarrollo como de formación. Muchas gracias a ti. Cuando quieras.